Bien, pues ya estamos de regreso, continuamos hablando de este importante tema, habilidades socioemocionales, en el marco de nuestro primer podcast de la FCA Media. Estamos hablando de habilidades socioemocionales, ya abordamos sobre la importancia del autoconocimiento, de la autorregulación. Hablemos ahora de esta habilidad de adaptabilidad. En este contexto en donde estamos inmersos en una gran incertidumbre, yo creo que también a raíz de la contingencia que vivimos derivado del virus SARS-CoV-2, pues se vivió un gran nivel de incertidumbre en muchos aspectos. Por ejemplo, nosotros en el ámbito escolar, y lo vivimos, migramos de un modelo presencial a un formato remoto, a un formato en línea, donde pues, la mayoría de profesores no teníamos los conocimientos adecuados o mínimos en el uso de, por ejemplo, elaborar una videollamada, ¿no? Esto, por supuesto que generó un gran nivel de incertidumbre. En el ámbito de los estudiantes pasó lo mismo. ¿Qué va a pasar ahora con mi formación? Termina un semestre, regreso, pero que no regreso y que continúa la contingencia y que no hay condiciones para regresar. Los niveles de incertidumbre se incrementan, ¿no? Y esto es nada más por mencionar algunos ejemplos. En el ámbito de las empresas pasó lo mismo, a nivel familiar también, ¿no? Este hecho de estar, pues, conviviendo todos en familia en un mismo entorno. Entonces, dado todo este escenario, se va haciendo también importante el poder desarrollar la habilidad de adaptación, Ivonne. Sí, en este contexto, yo lo manejaría también como adaptación al cambio, y le voy a dar un enfoque organizacional, ¿sí? Hablando de la cuarta revolución industrial, las organizaciones están más predispuestas y más necesitadas de adaptarse a esos cambios tecnológicos en búsqueda de su eficiencia, de su eficacia, de su rentabilidad y de lograr esas ventajas competitivas que realmente pues les dan esas diferenciaciones que ellos están buscando. Todo ese cambio que impacta a la organización pues va directamente al talento humano. Nosotros, como seres humanos, podríamos predisponernos a mantenernos en un status quo, donde ya tengo controlado un proceso, lo que yo realizo, y eso me da una zona de confort. Al momento que la organización está en un entorno dinámico, donde está en un constante cambio, eso me demanda como talento humano estar en la misma naturaleza de cambio. Por lo tanto, lo que ahorita hago de esta forma, el día de mañana lo voy a hacer de forma diferente y me va a demandar otro tipo de habilidades y otro tipo de competencias. Eso causa frustración en una persona. Y al momento que me detona ese tipo de emociones, condiciono la competitividad de la organización y llevo a problemas a la misma organización. Por lo tanto, las empresas buscan a talento humano que realmente tengan desarrolladas esas habilidades, que puedan enfrentar esos tipos de cambios importantes sin que los condicione mentalmente, que pueda afectar a la organización. Entonces, es muy importante esa adaptación al cambio. Incluso aquí dentro de la misma universidad, tenemos una materia que se llama Desarrollo Organizacional, donde vemos modelos de cambios planeados, cómo los empresarios, las organizaciones pueden capacitar y orientar y preparar a su personal para enfrentar esos cambios. ¿Cuál es la desventaja de ese tipo de modelos? Que requieren tiempo. Es una preparación. Las organizaciones no tienen tiempo. Es el recurso más preciado para ellos. Por lo tanto, yo debo de tener personal que realmente me ayude a anticipar esos cambios y adaptarme a esos cambios en tiempo real, porque eso es lo que convierte a una empresa flexible y realmente ser competitiva. Claro. Sí, justo, compañera Ivonne, justo lo que has mencionado y lo que han mencionado aquí los compañeros, esta capacidad de cómo adaptarse. Vivimos ahora cambios muy abruptos, lo comentaba la doctora Claudia, o tenemos los instrumentos o no los tenemos, pero la condición se tiene que enfrentar y nos hemos enseñado a cada vez administrar mejor los riesgos y cómo suplirlos con la creatividad, cómo suplirlos con un nivel de flexibilidad, de adaptación, de interlocución, pero finalmente estamos hablando del mismo fenómeno, esa inteligencia emocional, esa tolerancia a la frustración, esa empatía, cómo
cómo poder tener esa capacidad de comunicarse, de adaptarse en grupos. Hemos hablado también aquí en la facultad y ahora lo externamos a través de este recurso digital, la necesidad que tiene la comunidad empresarial en México, particularmente en nuestra región, y en la comunidad de la facultad, el poderlos conducir a una formación de competencias para saber trabajar en equipo. Uno de los grandes retos de la cultura mexicana y particularmente en la cultura de los negocios, donde más cuesta trabajo es trabajar en equipo y enfrentarnos en entornos en el que pues no es la situación de echarle la culpa a alguien, sino ver cómo podemos resarcir esa eventualidad y salir todos juntos, ¿no? Creo que precisamente esa es la gran importancia de estos temas, de las habilidades socioemocionales, y algunos de los que nos seguirán se preguntarán, bueno, ¿y qué relación tiene con otros tópicos que usualmente se manejan este tipo de temas en las capacitaciones? El coaching, que ha sido una de las instrumentaciones más novedosas y que muchos profesionales ahora se abocan a ello. Y también, bueno, que también en ese enfoque convergen otras áreas del conocimiento, sobre todo como el derecho, que aquí nuestro compañero Girandi, que además de ser doctor, pues tiene una formación inicial de abogado y que le ha tocado vivir en carne propia cómo adaptar el entorno del derecho, cómo participar a todos los alumnos del área de negocios que, si bien no están estudiando derecho, lo importante que es esa parte. Platícanos, por favor, compañero. Sí, yo aquí siempre les digo que la adaptabilidad parte de la disciplina, ¿no? Hay un precepto que todo me es lícito, mas no todo me conviene. O sea, si ustedes analizan desde el punto de vista legal, cada vez más hay una flexibilización con, por ejemplo, la legalización de la marihuana. Y podemos estar a favor o en contra, pero uno ver si me conviene para mis objetivos, para lo que yo deseo, porque realmente lo más importante es nosotros adaptarnos a los cambios, pero a los cambios según con las estrategias y lo que nosotros tenemos planteado para nosotros. Ustedes saben que yo he tenido que adaptarme, ¿no? Yo vine con 27 años, nací en Cuba, bueno, los que están viendo, que no me conocen, y tuve que empezar de cero, o sea, tuve que adaptarme. Y fueron momentos muy difíciles, porque la cultura es bien diferente. Y el camino más fácil era regresarme. Y yo decía, no, yo tengo un objetivo, yo tengo una meta que yo tengo que cumplir. Y a donde fuere, sal lo que viere. O sea, uno llega y uno es el que tiene que adaptarse a esa nueva cultura, a ese nuevo contexto, para que realmente tener las oportunidades que uno desea, ¿no? Y poder alcanzar lo que uno pretende para su vida personal, profesional, pero también familiar. Por eso la adaptabilidad, la adaptación es muy importante, y mucha disciplina, tiene que tener mucha disciplina en eso, y es algo muy, muy importante. Claro que sí, y qué bueno, me da mucho gusto, Girandi, que pues nos compartas esta parte de tu vida personal. Yo lo tenía en mente cuando empezó a platicar Ricardo, dije, Girandi es pues nuestro ejemplo más cercano de adaptabilidad. Extranjero, llegó a México, un país que no conoce, y pues ahora en Tijuana y en esta facultad, que por cierto, nuestro compañero destacando acaba de terminar su doctorado, está haciendo publicaciones, entonces pues bastante adaptado, ¿no? Y yo quisiera también agregar a esta parte de la importancia de la adaptabilidad lo que es la autoestima, el quererme a mí mismo, el ser mi mejor amigo, el poder establecer una buena relación conmigo mismo, aceptarme tal y como soy, Ivonne. Sí, como lo mencionábamos con la doctora Claudia, y es difícil. Es difícil. Es difícil, y más cuando estamos tan expuestos como lo mencionaba anteriormente, pero es algo a lo que debemos de trabajar. Pero con eso no significa al momento de que me acepto como soy, no tratar de mejorar en los aspectos que me gustaría cambiar, como lo mencionaba también el doctor Girandi, ¿no? Es parte de la evolución, del cambio constante del ser humano, de nuestros objetivos, metas, y es lo que también va fortaleciendo nuestra autoestima. Aquí también yo quisiera recalcar otra habilidad
que hablando ya de interpersonal, que es el sentido de agencia, que creo que también condiciona mucho esa parte de nuestra disciplina y de nuestra actitud y lograr esas aptitudes que estamos buscando, que realmente las cosas que nos van a costar esfuerzos, pues van a tomar tiempo. Claro. Van a tomar tiempo. Y ahí es cuando hablamos del sentido de agencia. Nos vamos a establecer un indicador de resultado, que es mi meta, lo que yo quiero lograr y en qué horizonte de tiempo lo quiero lograr. Siempre debe de haber un timing en nuestra vida, ¿sí? Porque podemos ser soñadores de decir quiero llegar a hacer esto, lograr eso, pero siempre debe haber una meta con un timing, un tiempo, cuándo lo quiero lograr. Y en base a ello, establecer esos indicadores predictivos. ¿Cuál es la gestión que tengo que realizar diariamente, mensualmente, semanalmente para lograr esa meta en un tiempo establecido? Y ahí es cuando estamos hablando de un sentido de agencia, de ir disfrutando esas actividades predictivas que de poquito a poquito me van llevando a lograr mi gran meta. Entonces eso es muy importante en la juventud, que a veces estamos condicionados de que quiero los logros en un momento, en rápido, ¿sí? No quiero, me toma 5 años, no, mucho tiempo, eso para mí no. No, realmente disfrutar el proceso, claro. Ese sentido de agencia. Por supuesto, Pilar. Pues sí, estoy totalmente de acuerdo, esta cuestión de asumir lo que somos y también lo que señalaba nuestro compañero Girandi. No es una situación, la disciplina, que tanto se ha hablado en diferentes foros, una cuestión del corto plazo. Esto, además de aplicar un cierto método, factores que van a involucrarse a la gestión, como lo citaba nuestra compañera la doctora Ivonne, también es una cuestión que va totalmente contraria al enfoque de la globalización, porque la globalización ha sido un fenómeno político, económico, cultural en las sociedades, que todo lo queremos ver con una, valga la redundancia, una visión cortoplacista, primero. Y muchos cambios que deseamos por esa deseabilidad social, por emular algunas figuras que son nuestras imágenes, nuestros liderazgos, no siempre se pueden concretar en el corto plazo. Y ese es otro de los grandes retos que tenemos hoy los profesionales y que tienen cada una de las organizaciones privadas, públicas, en todas partes del mundo. Romper ese paradigma de que la globalización sí, por supuesto, da algunos fenómenos o ofrece algunos fenómenos que se dan de manera muy acelerada gracias a grandes factores que existen, pero ya en lo particular, hablando de cada uno de nosotros como individuo, sí implica un enorme esfuerzo de disciplina, de visión a largo plazo y de que no todo se va a materializar de la noche a la mañana. Además, pues que el reconocernos no quiere decir que vaya a tener una deficiencia. Cada uno de nosotros va a tener un perfilamiento muy particular. La originalidad es algo que lo que tenemos que darle su peso específico y un gran valor para cada uno de nosotros. Claro. Girandi, ¿algunas recomendaciones que puedas pues ofrecer a las personas que nos están viendo para fortalecer la autoestima? Yo creo que la mayor parte de las cosas que nosotros hacemos tienen un componente mental. O sea, si nosotros tenemos una mentalidad fuerte, y ahí podemos ver el ejemplo de los asiáticos, son muy fuertes en su mentalidad. No hay nada imposible para nosotros. Y también saber sobrepesar el fracaso. O sea, ¿quién de nosotros no se ha equivocado nunca? Y en América Latina el fracaso, me disculpan la palabra, pero es satanizado. O sea, tú te equivocas y tú estás mal, y no necesariamente. Seguramente muchos de nosotros hoy damos gracias a Dios, a la vida, a la familia, por pruebas que tuvimos en un momento determinado. Momentos difíciles que pasamos y que gracias a esos momentos difíciles somos hoy quien somos. Más exitosos, menos exitosos, pero damos gracias por eso, porque hay un aprendizaje en cada fracaso. Y como dice el refrán, ¿no? Lo que no nos mata nos hace más fuertes, es un aprendizaje y salimos fortalecidos de esos procesos. Y como siempre hemos comentado, no presionarnos. O sea, a veces estamos presionados que no puedo fracasar mi empresa, no puedo reprobar un examen. Está en el juego, como decía Ivonne, hay que disfrutar el proceso. Y los caminos difíciles conducen a destinos maravillosos. O sea, a veces queremos las cosas demasiado fácil, pero
hay que echarle ganas, hay que enfocarse, hay que sacrificarse y vamos a tener un buen resultado, pero depende de esa disciplina. Es una carrera de resistencia, no de velocidad. No van lejos los de adelante si los de atrás saben correr bien. Claro que Así sí. es. Y bueno, yo consideraría también que aunado a este fortalecimiento de la autoestima, estaría muy de la mano la habilidad de poder desarrollar la autonomía, ¿no? Esta capacidad para asumir la responsabilidad de todos mis actos, esta capacidad para poder también actuar en libertad, el poder pues tomar una decisión y de manera correcta y si me equivoqué, asumirlo de manera pues muy responsable y bueno, intentar corregir si es que fuera un error posiblemente grave, ¿no? Pero más allá de eso, tener la habilidad, Ivonne, de ser autónomos de una manera responsable. Sí, doctora Claudia, en ese aspecto yo manejaría como ejemplo la forma en que actualmente en búsqueda las organizaciones de su eficiencia se están organizando. Y más con el impacto que viene de la pandemia, de lo que vivimos, donde las organizaciones identifican la eficiencia de sus recursos, ¿sí? La eficiencia de sus recursos, y uno de ellos es organizarse de una forma diferente. Hasta incluso hablamos de un home office, ¿sí? De cómo algunas posiciones pueden estar desde sus casas trabajando y me van a dar la misma eficiencia o hasta más. Y como organización me reducen mis costos. Por lo tanto, ahí estamos hablando que dentro de estas nuevas formas de organizarse, más flexibles, se necesita ese fortalecimiento de autonomía, donde yo como organización no voy a manejar un micromanagement con mis colaboradores, donde voy a tener el control de a qué horas entras, a qué horas sales, a qué horas te levantas, a qué horas estás trabajando. No vamos a trabajar en base a objetivos, donde voy a ir midiendo tu avance y que realmente en base a un lead time se cumpla en tiempo y forma, porque es lo que nosotros estamos buscando en base a nuestra planeación como organización. Por lo tanto, la persona debe de ser autónoma para cumplir con esos objetivos. Y previo a la autonomía, yo manejaría la automotivación. La persona, para llegar a ser autónoma, debe automotivarse de forma autónoma, ¿sí? Para lograr esos retos que se le imponen, donde no va a haber un micromanagement, donde no va a haber un coach, donde no va a haber una tutoría, sino que tú vas a, en base a tus habilidades, conocimientos, aptitudes, vas a lograr ese objetivo. Ricardo, las empresas están preparadas para personas autónomas. Volvemos al tema que son grandes retos, son los tópicos fundamentales, Claudia, compañeros, en los que se fundan los retos o las grandes problemáticas que enfrenta la cultura empresarial en México. Somos una sociedad, en México, lo comentaba Girandi, seguramente también desde su experiencia, el resto de Latinoamérica, que hay más frecuencia hacia acciones paternalistas. Siempre se nos ha cargado a tal manera que generacionalmente se va formando una conciencia colectiva un tanto de inseguridad, de que no siento que lo pueda llegar a lograr. Tengo los conocimientos, pero me da miedo, no desde el propio desconocimiento, sino también por un sistema de creencias muchas veces, ¿no? Entonces, consideramos que esa parte sigue siendo muy sensible. Hablamos en particular los emprendimientos en México siguen siendo muy bajos. La curva de aprendizaje sigue siendo el gran reto. Empiezan con un fuerte envión, con un fuerte empuje, y al tercer año la mortalidad de los negocios es altísima. Y preguntan, ¿en dónde reside la mayor problemática? ¿Era el modelo de negocio? ¿Era la administración financiera? No, era cuestión de liderazgo. Se distrajeron, perdieron confianza, lo comentaba Girandi hace unos momentos, fracasaron, hubo un primer error y eso desencadenó todo un efecto como fichas de dominó, y es lo que tenemos que evitar. Ese autoconocimiento, esa autonomía también va a ser fundada en una mayor seguridad, porque vemos casos de éxito. Entonces, aquí en esta parte, para aplicarlo, Claudia, a cuestiones prácticas de los negocios, consideramos desde la facultad lo que se ha venido haciendo ahora también en el retorno de la pandemia, la difusión de casos de éxito. El cómo
cómo gente que le ha ido bien, a pesar de errores, le volvió a ir mejor, que se pueda difundir esos criterios, esa confianza en otros y que eso sí se pueda seguir replicando. Claro. Girandi. Con respecto a la autonomía, yo siempre recomiendo trabajar en base a resultados, porque muchas veces nos enfocamos en un horario, en una manera de hacer las cosas, y lo más importante es el resultado deseado. O sea, como empresario, no me interesa si lo haces en la mañana, en la tarde, en la noche. A lo mejor el doctor Ricardo es más productivo de noche, que trabaja en el horario que le es más cómodo, pero que le es más favorable. Pero que ofrezca resultados el doctor Ricardo. Entonces nos enfocamos en un horario tradicional de 8 de la mañana a 6 de la tarde, cuando realmente cada cual decide la manera, el momento de cumplir con su objetivo para beneficio, y están ahí los resultados. O sea, vemos por ejemplo hoy en día el emprendimiento. O sea, el emprendimiento tiene esas bondades. ¿Por qué? Porque hay una mayor capacidad de desarrollar las cosas a nuestro estilo, a nuestra manera, y creo que es algo que debemos garantizar, y es lo que quieren las generaciones de hoy en día. O sea, yo creo que las redes sociales han venido a acelerar un poco más este proceso, y debemos entenderlo como tal, ¿no? A la hora de hacer un negocio y también en nuestra vida personal. Claro que sí. Pues excelente. Hasta aquí hemos estado abordando lo que son las habilidades intrapersonales y nos faltan muchas, ¿no? La lista es bastante grande. Sería también importante comenzar a abordar las habilidades interpersonales, porque no es nada más lo que de manera interna tengo que trabajar, conocerme, etcétera, etcétera, sino también en el día a día cómo me puedo relacionar con mi entorno, en un entorno escolar, en un entorno laboral, en un entorno familiar. Vamos a comenzar hablando de la empatía, que pues coloquialmente se conoce como ponerme en los zapatos del otro. ¿Qué les parece si empezamos a abordar este importante tema de la empatía al regresar?